Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 10 pacientes resulta afectado al recibir atención médica. Cada año, más de 3 millones de personas pierden la vida debido a estos errores. En los países de ingresos medios y bajos, 4 de cada 100 personas mueren por esta causa. Es hora de actuar y cambiar esta realidad. Por eso, desde la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, FIFARMA, nos unimos al Día Mundial de la Seguridad del Paciente, una poderosa iniciativa de la OMS que este año busca mejorar el diagnóstico para la seguridad del paciente como factor fundamental para salvar vidas. Los datos nos cuentan realidades diversas. Estima-se que entre 5 a 20% das interações entre médicos e pacientes resultem em erros de diagnóstico. Além disso, os erros de diagnóstico prejudiciais são encontrados em pelo menos 0,7% das internações hospitalares de adultos. Los errores de diagnóstico afectan aproximadamente al 5% de los adultos que reciben atención ambulatoria. Y más de la mitad de estos errores puede causar daños graves. Las cifras indican que la mayoría de las personas se verán afectadas por un error de diagnóstico al menos una vez en su vida. Reconocemos la vital importancia de un diagnóstico correcto y oportuno para garantizar la seguridad de todos los pacientes. Este es un llamado urgente. Transformemos estos datos en un futuro con más seguridad y menos errores. Únete a este compromiso y pasa la voz. Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos a este webinar, Diagnósticos Precisos, el camino hacia la seguridad del paciente, el cual es organizado por la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica FIFARMA. Espero que estén tan emocionados como nosotros luego de ver este impactante video. Mi nombre es Heli Barbosa, experta en farmacovigilancia y parte del Dream Team de Farmacovigilancia en Español. Y junto con Agustín Maskin, gerente regional de farmacovigilancia de AVI, es un honor darles la bienvenida. Buenos días, Shelly, a toda nuestra audiencia. Desde FIFARMA estamos muy agradecidos en tenerlos con nosotros el día de hoy para poder reflexionar sobre la importancia de un diagnóstico correcto y oportuno en la seguridad de los pacientes. A lo largo de este evento nos acompañarán representantes de diversas disciplinas, expertos en farmacovigilancia, quienes compartirán perspectivas cruciales para mejorar las prácticas en nuestra región. Nos gustaría saber de qué parte nos están acompañando. Por favor, dejen sus comentarios en el chat del webinar. Muchas gracias, Shelly. Simplemente para aclarar, este webinar será en español, pero tendrá interpretación simultánea en inglés y portugués. Podrá encontrarla habilitada durante toda la sesión. Y usted podrá seleccionar el idioma de su preferencia en cualquier momento, simplemente haciendo clic en el icono con forma de globo terráqueo que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Pasando a la agenda, queríamos informarle que este evento cuenta, como les venía diciendo, con una agenda diseñada para abordar los temas más relevantes sobre seguridad y diagnóstico del paciente. Empezaremos con una presentación de Josué Bautista, quien es químico farmacéutico industrial y fundador de Farmacovigilance en Español, quien nos contará sobre el poder de un diagnóstico correcto en la seguridad del paciente. Luego, continuaremos con una presentación de la doctora Ángela Caro, que nos estará hablando sobre el empoderamiento del paciente y desarrollo de su rol de cuidado junto al equipo de salud en los procesos de medicación segura. Qué lujo, Agus, tenerlos a estos dos importantes ponentes juntos. Estoy muy emocionada. Luego de esto vamos a seguir aún con una mesa redonda, donde referentes de distintas disciplinas estarán presentes para discutir sobre la importancia de un diagnóstico preciso y oportuno como pilar fundamental de la seguridad del paciente. Finalizando con mensajes clave y palabras de cierre de Diego Salas, director de Asuntos Regulatorios de FIFARMA, y Diana González, líder del grupo de trabajo de farmacovigilancia también de FIFARMA. Les invitamos, por favor, a participar activamente. Dejen sus comentarios y sus preguntas en el chat de este webinar. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, comencemos con la disertación de José Bautista.
¿Sí? Ahí sale cerrando brechas, el poder de un diagnóstico correcto en la seguridad del paciente. Josué Bautista, discúlpame, es químico farmacéutico industrial, cuenta con 18 años de experiencia en la industria farmacéutica, es fundador además de Farmacovigilance en español, es coordinador invitado del programa académico de farmacovigilancia CUNIVE, miembro y speaker de ISOP y de muchas otras instituciones reconocidas en el mundo. Muchísimas gracias, Josué, por estar aquí. Discúlpame que ahí te cambié de nombre, pero Josué, muy reconocido. Muchísimas gracias. Por favor, confírmame si puedes compartir tu pantalla, si nos puedes escuchar bien. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. De antemano les quiero expresar mi gran emoción por estar aquí compartiendo estos momentos, no solo con grandes expertos en la materia, como lo son tú, Juan, como lo son tú, Yeli, sino con grandes amigos que son parte de esta agenda. En verdad, gracias por esta invitación y, por supuesto, comenzaré con las pruebas técnicas de poder compartir la pantalla, así es que les voy a pedir que sean tan amables de indicarme si ya pueden ver mi pantalla en modo presentación. Se puede ver, sí, correcto. Fantástico. Ok, pues bueno, el día de hoy tengo el gusto de traer la voz de una comunidad que se denomina y que se hace llamar Farmacovigilance en español, y la temática con la cual estaré intentando conversar con ustedes en los siguientes minutos lleva este título: Cerrando brechas. Cómo el poder de un diagnóstico correcto puede impactar a la seguridad de los pacientes. En este contexto, déjenme brevemente informarles que todo esto que ustedes me escuchen a mí mencionar, decir, hablar y expresar, resulta ser justamente lo que Josué Bautista, el farmacovigilante, piensa, cree y sueña. Los puntos de vista, las opiniones que yo exprese aquí no representan de ninguna forma la posición de la compañía en la que actualmente laboro, que es Novartis, o de algunas otras organizaciones o entidades con las que también tengo el gusto de colaborar. Hablando de esta temática que nos trae con motivo del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, me voy a hacer una reflexión muy elemental, pero me parece también muy necesaria, acerca de qué buscamos con esta conmemoración en el 2024. Hablamos de un diagnóstico, pero ¿qué es el diagnóstico en sí? En este contexto, pues el diagnóstico lo pudiésemos definir como ese proceso que llevamos a cabo para poder ser capaces de identificar una condición de salud o una enfermedad. Y este diagnóstico lo hacemos a través de la evaluación de signos y síntomas de los pacientes, de análisis, de algunos elementos o pruebas de laboratorio que nos permiten llegar a esa identificación de la enfermedad. En términos más básicos, el diagnóstico, desde su etimología griega, se refiere a poder reconocer, a poder distinguir. Y quedémonos con esa reflexión. Hablando de preciso o precisión, pues esto nos lleva a qué tanto somos capaces de ajustar lo que estamos viendo a la realidad de lo que está sucediendo. ¿Qué tanto nosotros estamos logrando definir por qué se está observando? ¿Qué tanto estamos llegando ahí, a ese punto de la realidad? Hablando de el camino, pues el camino es una ruta, es un medio que nosotros nos trazamos. ¿Para qué? Para lograr un objetivo o para llevar a cabo un proceso. Desde su etimología latina, camino significa un trazo, una carretera. Entonces, hasta este momento hay tres importantes conceptos y palabras que debemos traer en nuestra mente cada vez que estamos hablando de la seguridad de los pacientes. El cómo llegamos a identificar su condición de salud, pero el qué tanto esa identificación de su condición de salud es certera, es precisa, y sobre todo, cómo esa identificación correcta de su condición de salud nos puede llevar a ese objetivo, que es que su salud se recupere, de la mano del concepto de seguridad.
Y este concepto de seguridad es algo que las y los farmacovigilantes en cada una de nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros ejercicios, nuestras reflexiones, anteponemos siempre. Seguridad, en sus términos más amplios y más sencillos y más básicos, nos habla de una libertad de peligro, de una libertad de riesgo o de daño, es decir, de ser libres de que algo nos dañe, nos ponga en riesgo o nos ponga en peligro. Pero antes de este concepto, su ecología precisa que es la libertad de tener miedo. Esa libertad de que el miedo no nos abrace, esa libertad de que podamos continuar con nuestro día a día, con nuestra vida, con nuestros planes, con nuestros objetivos, con nuestros sueños, con nuestros anhelos, libres de miedo. Por eso cuando hablamos de seguridad, no solo deberíamos estar pensando en efectos secundarios o efectos adversos de los medicamentos. Deberíamos estar anteponiendo en cómo podemos lograr poner a nuestros pacientes libres de peligro, libres de riesgo y libres de daño. Y por último, tenemos al paciente. El paciente, que es la persona que recibe una atención médica o un tratamiento. Pero ojo, etimológicamente, paciente también se describe como aquel que sufre. Entonces, desde este punto de partida, deberíamos entender, deberíamos emanar que los pacientes no solo son aquellos que reciben medicamentos, son aquellos que están sufriendo y que están combatiendo los procesos que genera una condición de salud como es la enfermedad. Por ello, hablar de la seguridad de los pacientes es hablar de entender y sensibilizarnos a ese sufrimiento que ellos están viviendo, por leve que sea, y cómo nosotros, desde la perspectiva del uso de los medicamentos y desde el diagnóstico de las enfermedades, podemos ayudarlos a vivir libres de miedo. Manejando este camino conceptual, yo les tengo una pregunta. Entonces, ¿cómo es que en el día a día de nuestras actividades los diagnósticos precisos resultan ser el camino hacia la seguridad del paciente? Les tendré que decir que una de mis pasiones, además de la farmacovigilancia, es el compartir con mis colegas, con mis pares, lo que he venido aprendiendo en este camino de farmacovigilante. Es por ello que la respuesta a esta pregunta que les planteo, me la voy a permitir proponerla desde un ejemplo, un ejercicio que les compartiré a continuación. Hablemos de una enfermedad que es más o menos conocida por la mayoría de nosotros, la osteoporosis. Esta es una enfermedad metabólica, pues metabólica además ósea, que se caracteriza, ¿por qué? Por una disminución de la densidad ósea y el aumento del riesgo de fracturas. Es muy importante tener un diagnóstico preciso, ¿para qué? Para prevenir complicaciones de esta enfermedad, complicaciones que van desde este riesgo de fracturas hasta un, de verdad, decremento de la calidad de vida y de la forma en la que una persona, un ser humano, puede disfrutar su vida. Para nosotros poder establecer si un ser humano tiene esta enfermedad, es necesario hacer pruebas. Pruebas comunes para el diagnóstico de la osteoporosis, al menos podemos mencionar 3. La densitometría ósea, la famosa DEXA, que básicamente aquí se mide la densidad mineral ósea, radiografías, por supuesto, y análisis de sangre. Hablando de la densitometría ósea, que es una de las más comunes y de las más confiables, esta densitometría ósea, pues justamente lo que va a medir es qué tanta densidad mineral ósea tiene el hueso, tienen nuestros huesos. Y básicamente esta medición la hace en 3 esquemas o desde 3 perspectivas. Si el resultado de la densitometría nos da un score T o un score T
de -1 o superior a -1, se dice que ese paciente, ese ser humano, tiene una densidad mineral ósea normal. Si el resultado de esa densitometría nos da un score T de -1 a -2.5, se dice que ese paciente sufre de osteopenia, que es un indicador de que la densidad ósea es menor a lo normal, pero aún no se llega al diagnóstico de osteoporosis. Este es un paso intermedio entre un estado normal y el estado de osteoporosis o de enfermedad denominada osteoporosis. Y la osteoporosis se va a expresar cuando nosotros tenemos un score T que va de -2.5 a más abajo, al inferior. Y es ahí donde tenemos el diagnóstico confirmatorio de que hay una disminución significativa de la densidad ósea. Ahora, ¿cómo se maneja la osteoporosis? La osteoporosis, pues, se maneja con diferentes elementos. Algunos de ellos pueden iniciar con las modificaciones en el estilo de vida, con el uso de medicamentos como los bifosfonatos, los anticuerpos monoclonales, las hormonas paratiroideas, etcétera, etcétera. Sin embargo, es muy importante mencionar que este tipo de tratamientos se deben indicar una vez que se tiene confirmado el diagnóstico de osteoporosis. Si nos encontramos en el cuadro de osteopenia, usualmente este tipo de tratamientos ya evalúa el contexto completo del paciente, no se recomienda iniciarlos. Este es el marco del diagnóstico y toma de decisiones a razón del manejo de la patología. Déjenme les cuento de un escenario. Hablemos de una paciente del género femenino de 65 años de edad y sus iniciales son EAM. Esta paciente aproximadamente hace 4 años fue diagnosticada con osteoporosis a través de esta prueba, a través de la prueba que les estoy comentando. Se inició el tratamiento correspondiente y posteriormente, en un seguimiento que se hizo para evaluar, un año después, para evaluar cómo iba progresando el tratamiento y cómo iba progresando la mejoría de esa paciente, resultó ser que en la prueba que se le llevó a cabo, los resultados de score T fueron de -3.2. Por lo tanto, el diagnóstico permanecía como osteoporosis. En ese momento, el médico tratante decidió iniciar un nuevo tratamiento, ahora utilizando un anticuerpo monoclonal, el denosumab, y sumándole a este tratamiento el uso del alendronato, que es un bifosfonato pues de primera elección para reducir la pérdida ósea. ¿Qué sucedió en este segundo ciclo de manejo de la osteoporosis? Ambos medicamentos, tanto el denosumab, que es el anticuerpo monoclonal, como el alendronato, tienen importantes efectos gastrointestinales. El primero de ellos, el anticuerpo monoclonal, pues puede llegar a causar náuseas, diarrea y estreñimiento. El segundo, el alendronato, también causa náuseas, también puede causar vómitos, acidez estomacal, disfagia y dolor abdominal. ¿Qué pasó con esta paciente? Resultó ser que la paciente, como era de esperarse, inició con la expresión de estos efectos gastrointestinales. Efectos que fueron progresando, que llevaron de náuseas a esta dificultad para tragar, a una excesiva acidez estomacal, y en el curso de aproximadamente 6 meses, la paciente perdió 10 kilogramos de peso a razón de esta situación vinculada con un segundo diagnóstico confirmatorio de osteoporosis. A razón de esta pérdida de peso, la paciente cambió de médico, acudió con otro médico y el siguiente médico que revisó sus pruebas
de densidad ósea, le indicó que esa segunda prueba con la cual habían observado nuevamente osteoporosis se llevó a cabo de una manera incorrecta. Los trazos que se habían tomado no fueron los adecuados. Se llevó a cabo una tercera prueba y se encontró que la paciente ya no estaba en osteoporosis, se encontraba en osteopenia. Esta paciente sigue manejando este proceso de recuperarse de estos efectos adversos causados no por los medicamentos per se, sino por un diagnóstico inadecuado. Por lo tanto, es sin duda imprescindible el traer a nuestras mesas de conversa el cómo estos diagnósticos precisos efectivamente nos pueden llevar a tener a nuestros pacientes libres de miedo. De por sí, el paciente está sufriendo con esta enfermedad. No debemos olvidar la importancia de los diagnósticos precisos para poder favorecer la seguridad de nuestros pacientes. Por último, me gustaría presentarles a la paciente. Y disculpen si es un poco emotivo este momento para mí. Esa paciente que ven ahí, justamente es mi mamá. Y mi mamá tuvo que cursar todo este camino a razón de un diagnóstico inadecuado. Así es que sumemos esfuerzos, sumemos nuestras voluntades para que nuestros pacientes, gracias a los diagnósticos precisos, vivan de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por su atención y por su invitación. Muchísimas gracias, Josué, por tu presentación, muy emotiva también al final. Así que realmente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te estaba escuchando y teníamos algunas consultas para poder realizar y además para poder conectar tu presentación con las siguientes secciones de este evento. Y quería ver, y tomándote el ejemplo que nos habías dado, ¿qué recomendaciones les darías a los profesionales de salud para mejorar lo que es la interacción médico-paciente en todo el contexto del diagnóstico de una enfermedad? Sin duda alguna, algo que yo he observado desde este lado de acompañar a mi madre en este curso de la enfermedad es la sensibilización del profesional de la salud que está atendiendo al paciente. El entender que es un ser humano el que está enfrente de él. Nuestra experiencia con los dos médicos previos es que en el tema, tal vez, de atención en salud de la enfermedad, pues en su momento indicaron correctamente los tratamientos de acuerdo a lo que ellos habían observado, pero mi mamá constantemente les hacía mención de este tipo de situaciones que estaba viviendo y la verdad es que yo que la acompañaba veía que como que no era relevante para ellos, como ya está en la monografía, ya esperamos que eso va a pasar y no nos preguntábamos desde dónde viene esto. Y en este sentido es el poder retomar que entendiendo los retos que vive un profesional de la salud, como es un especialista, un médico, de tener que mirar miles de pacientes en periodos muy extenuantes, en situaciones de sobrecarga, tal vez detenernos a recordar el sentido de por qué estamos aquí, que es cuidar de ellos. Una de las mejores formas de cuidar de ellos es tomarnos tiempo para entender qué están viviendo y tomarnos tiempo para revisar lo que otro profesional de la salud llevó a cabo, porque el segundo médico, con esa segunda prueba que le mandó a hacer, pues por lo que entendimos ahora, no se detuvo a revisar los trazos, simplemente se fue al resumen donde decía, ok, el score T es de tal valor y listo. ¿Sabe qué? Usted sigue con osteoporosis, tenemos que iniciar ahora el tratamiento de esta manera. Y tal vez si él hubiera tomado unos cuantos minutos en revisar esos trazos que se habían hecho en la densitometría, hubiéramos tenido esta situación de decir, oiga, nos apena mucho, pero van a tener que repetir esta prueba porque con estos trazos yo no puedo confiar en el valor que me están presentando en este reporte. Y justamente fue lo que hicimos. El último médico que nosotros contactamos
nos tardamos en la primera consulta 2 horas, 2 horas revisando toda la información, escuchando a mi mamá, escuchándonos a mí en este caso, y una de las cosas que nos dijo, esto no lo podemos considerar como válido porque estos trazos de la prueba son incorrectos, necesitamos repetir la prueba. Y al repetirla nos dimos cuenta que ya no estaba en el cuadro de osteoporosis, sino en el de osteopenia muy favorablemente. Claro, y ahí cambió todo. Así es. Muchas gracias. Y una última pregunta, y para seguir conectando con las distintas etapas que van a seguir de este evento. Dando vuelta a la pregunta, dando vuelta al rol, desde el paciente, ¿qué cree? O sea, ¿cuál es su opinión? ¿Qué podría llegar a hacer el paciente para mejorar los diagnósticos, para ayudar en este contexto? Dejar de pensar que nosotros no sabemos de lo que sentimos. Dejar de pensar que lo que nosotros sentimos es algo que debemos sentir y que no hay de otra. Dejar de pensar que en mi relación con mi profesional de la salud yo me encuentro en una posición de desventaja porque él es el que sabe y yo no sé. Eso es una situación, me parece, básica, porque creo que este cuadro o este camino de la atención en salud lo hemos construido desde esa perspectiva, donde yo voy y me presento contigo como mi profesional de la salud, como alguien que no tiene la capacidad de poder incluso cuestionarte en el sentido más constructivo, ¿por qué me estás indicando que haga esto? O cuestionarte el por qué de lo que me estás indicando no me siento mejor. ¿Por qué debemos seguir solamente sin cuestionarnos? ¿O por qué no tomamos un espacio para identificar qué es lo que no está funcionando y simplemente cambiar una terapia? O simplemente tener esa, reitero, esa posición en donde nos vemos no en un igual, sino vemos al profesional de la salud como alguien más que nosotros y desde ahí estamos en desventaja. Es como un niño y un adulto. Si al niño no le ayudamos a entender y al adulto no le ayudamos a entender que hay elementos en los cuales nos debemos comportar al mismo nivel, el niño no podrá hacer las preguntas que necesita hacer y el adulto se sentirá con todo el derecho de pedirle al niño que no haga preguntas que no le interesa responder. Me parece que ese es uno de los elementos que deberíamos replantearnos en este proceso. Tal cual, totalmente de acuerdo. Es nivelar la balanza y empoderar también al paciente. Bueno, muchísimas gracias, Josué, por tus respuestas. Y obviamente desde FIFORMA estamos muy agradecidos por haberte tenido el día de hoy y de manera presencial. Así que muchísimas gracias nuevamente. A ustedes, aquí seguimos. Hasta luego. Bueno, y qué mejor seguir con las reflexiones de la doctora Ángela Caro. Ella nos estará hablando sobre el empoderamiento del paciente y desarrollo de su rol de cuidado junto al equipo de salud en los procesos de medicación segura. La doctora Caro es farmacéutica, epidemióloga, máster en atención farmacéutica y magíster en educación. Posee más de 20 años de experiencia como consultor y conferencista, farmacovigilancia, uso seguro de medicamentos y dispositivos médicos, seguridad de paciente, liderazgo y comunicación. Actualmente es presidenta de la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia y directora de la carrera química farmacéutica de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenida, Ángela, y es claramente un placer tenerte también aquí con nosotros. Muchas gracias, Agustín, por la invitación. Yo feliz de poder compartir con ustedes unas reflexiones acerca del rol del paciente y de cómo desde su rol y trabajando junto a nosotros, pues podemos tener una mejor atención y una mayor seguridad. Mil gracias. Muchas gracias. Josué me la puso fácil. Josué me la puso fácil porque ya empezó de una manera bastante hermosa, bastante emotiva y hablando desde, como siempre decimos, desde el paciente como el ser que más amamos, uno de los seres que amamos. Y de ahí en adelante todo lo que queda es, bueno, y entonces si esto nos puede pasar, si suceden estos riesgos, ¿qué podemos hacer? La presentación que voy a hacer está basada en un documento que tuve el placer y el privilegio que FIFARMA me invitara a construir. Es un documento que habla acerca del empoderamiento del paciente, particularmente en procesos de medicación segura, pero hoy, dado que estamos hablando de temas de diagnóstico, voy a ir tratando de combinar un poco el tema de diagnóstico con el tema de medicación.
pero entendiendo que claramente el rol del paciente es estar involucrado en la toma de decisiones en sus procesos de salud. Entonces está completamente alineado. Mil gracias, Agustín, por la linda presentación y voy a empezar entonces por acá. La primera pregunta que yo me hago, que quiero llevarlos a la reflexión, es ¿quién empodera a quién? ¿Realmente nosotros tenemos la capacidad de empoderar al paciente o es el paciente el que tradicionalmente ha empoderado al profesional de la salud y le ha dicho, tome usted las decisiones por mí? Creo que el rol del profesional de la salud, de la persona que sabe más que el paciente, estuvo siempre por encima de las capacidades entonces del paciente. ¿Y qué pasa con esto? Que terminamos diciendo, claro, es que el doctor sabe y la enfermera sabe y el farmacéutico sabe y entonces como que le bajamos el nivel a lo que consideramos la opinión del paciente y terminamos, como decía Josué, en estas escalas, ¿no? Entonces, como yo sé más, entonces yo te digo tú qué tienes que hacer y te doy órdenes médicas y te doy órdenes de enfermería. Entonces, yo siento que el punto acá es que en un principio el paciente nos dio poder, la comunidad en general le dio un poder a los profesionales de la salud. Y ese poder que está ahí, probablemente porque hay unos conocimientos diferentes, pues yo siento que deberíamos reevaluar. Ahora, ese tema del poder también implica que yo no puedo empoderar al paciente y yo soy, ah, ando diciendo todo el tiempo, uno no puede empoderar al paciente. Uno lo que tiene que decirle al paciente es usted tiene el poder claramente, o sea, el poder es suyo. Yo no tengo por qué entregarle a usted poder. El poder es suyo porque es que es su vida, es su salud, es su responsabilidad sobre las decisiones que usted toma. En ese orden de ideas, nosotros empoderamos a los pacientes. Yo no creo. Yo lo que creo es que lo que hacemos como profesionales de la salud es decirle al paciente, usted tiene la capacidad de tomar las decisiones sobre su vida. Decisiones que van desde tener unos hábitos saludables, comer bien, dormir bien, tener una vida emocional medianamente tranquila, sana, trabajar en su salud mental. Pero esa decisión de hacerlo o no hacerlo es del paciente. Ahora, cuando los hábitos no funcionan y cuando las cosas pasan, pues va a haber unas consecuencias, va a llegar una enfermedad y entonces usted, como paciente, usted que es responsable de su vida, de su salud, pues tendrá que tomar otras decisiones. Como por ejemplo, usted decide querer iniciar un tratamiento y tomar medicamentos, es que es su decisión, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo como profesional de la salud? Informarle. Puedo decir, oiga, lo que yo creo que es lo mejor para su vida es que usted se tome este medicamento porque con mi conocimiento, pues eso es lo que es mejor. Pero realmente la decisión es del paciente. Si el paciente decide no tomarlo, pues decide no tomarlo y punto. Entonces, este tema del empoderamiento, yo creo que es bueno que empecemos esa reflexión inicial. ¿Quién tiene el poder? ¿Por qué la tiene? Y entonces, ¿cómo reorganizamos esto para que quien tiene el poder realmente, que es el paciente, pues se sienta responsable y pueda desarrollar? La siguiente pregunta en la que los quiero invitar es, ¿y por qué estamos hablando de esto hoy? El Día de la Seguridad del Paciente, yo vivo de naranja, es todo el septiembre, me encanta estar de naranja, estamos en múltiples actividades hablando de seguridad del paciente, pero ¿y por qué el tema de empoderar al paciente y por qué el tema que fue el tema central el año pasado para la Organización Mundial de la Salud y este año lo retomamos acá desde la visión del diagnóstico? Pues porque primero es indispensable, es necesario, o sea, es imposible que un sistema de salud tenga la responsabilidad de cubrir todas las decisiones para los pacientes, entonces es absolutamente indispensable. Pero además porque dentro de ese entender que es indispensable que sea el paciente quien tome sus decisiones, pues múltiples organizaciones han estado hablando del empoderamiento. Hay un movimiento global por el involucramiento del paciente en el uso seguro de medicamentos. Todas las organizaciones a nivel global están hablando de involucramiento del paciente. La OMS puede tener 3, 4 documentos, incluso más, que hablan o que en alguno de sus apartes incluyen el involucramiento del paciente. En el documento de desarrollo del plan para la seguridad del paciente está explícitamente el involucramiento del paciente. En Medication Safety Without Harm está el involucramiento del paciente. Documentos de la OPS que hablan de cuál es el rol del paciente en su autocuidado. Documentos de SIOMS, documentos de ISO, temas desde los gobiernos locales,
todos estamos hablando de involucrar al paciente y reitero, porque es indispensable que el paciente tome su rol de decisor para que el sistema de salud o los sistemas de salud en general puedan funcionar de una mejor manera. Y de lo que se habla en este movimiento es de dos pacientes y cuál es el rol del involucramiento del paciente. En términos del nivel del involucramiento, hay una cosa importante también, y es que un paciente puede decir, yo no quiero saber de esto, y le delego la responsabilidad al profesional de la salud. Y digo, doctor, usted sabe más que yo, tome usted las decisiones, y también es absolutamente válido. Hay personas que dicen, yo no quiero estar enterado, pero mi esposa, mi esposo, mi madre, mi padre, mi hijo va a tomar las decisiones, y también es absolutamente válido. Entonces, ¿cómo son esos niveles de involucramiento que tenemos? Y además, ¿cuáles son esos roles? De eso les voy a hablar entonces enseguida. Y la primera pregunta es, ¿qué puede necesitar el paciente en el proceso de involucramiento? Y lo pregunto como, ¿qué puede necesitar? Porque yo podría hablar de lo que yo necesito solamente de mí como paciente. Yo no puedo hablar de lo que necesitan otros pacientes. Y tenemos que ser absolutamente respetuosos en eso, creo yo. Si decimos que es súper importante y que es vital tener el punto de vista del paciente, no podemos adivinar qué quieren los pacientes. Tenemos que entrar a entender grupo de pacientes por grupo de pacientes, porque por supuesto hay necesidades diferentes, qué es lo que ellos necesitan. Sin embargo, sí hay literatura que describe ya desde el punto de vista del paciente qué es lo que ellos perciben que necesitan. Entonces, de eso es de lo que les voy a comentar. Pero aparte de eso, de qué puede necesitar el paciente, está el otro punto de vista. Y entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros como profesionales de la salud. Primera pregunta, primer tema a debatir. ¿Quiénes somos los que estamos trabajando en la salud de los pacientes? Y aquí cité algunos de los diferentes roles de los actores del sistema. Por supuesto está el paciente como tal, que todo está centrado en el paciente hoy día, pero no podemos descuidar la figura del cuidador y de sus familias. Entonces, adicionalmente al paciente hay un grupo de personas, como lo contaba Josué hace un segundo, que están soportando al paciente, que están apoyándolo en que tome decisiones. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que tienen estos cuidadores? Y nosotros, como prestadores de servicios de salud, como profesionales de la salud, ¿cuál es nuestro rol también en el involucramiento del paciente? Y de ahí para adelante, todas las otras instancias que de una u otra manera impactan en la atención de los pacientes, incluido, por supuesto, el gobierno y las transnacionales, las entidades transnacionales que generan lineamientos de política pública. Entonces, bueno, en el marco de la consultoría que les contaba, hicimos una revisión de más de 80 documentos entre artículos y documentos de posición sobre el involucramiento del paciente. Y con base en ello construimos un mapa de actores y definimos también dentro de ese mapa de actores cómo podría afectarse, de cierta manera, la atención de los pacientes. Aquí les traje solamente dos temas. Uno, que es la visión desde el paciente, y el otro, que es la visión desde los profesionales de la salud, pero están, digamos, tenemos definidos los diferentes roles para acá. Y miren que tratamos de colocar cuáles son las responsabilidades que tenemos los actores, las necesidades que tenemos los actores y los intereses que tenemos los actores, porque las responsabilidades de uno se cruzan con las necesidades del otro y con los intereses. Yo, como paciente, ¿de qué soy responsable? Pues primero de querer involucrarme o de tomar una decisión consciente de involucrarme o no involucrarme. ¿Listo? Eso es como una primera decisión. ¿Quiero estar o no quiero estar? En el caso de que yo diga, si quiero estar, quiero involucrar, es mi vida, es mi salud, yo necesito tomar mis decisiones o quiero por lo menos aportar en la toma de mis decisiones, pues tengo que asumir las responsabilidades. Si yo digo, no quiero tomar el tratamiento, es mi responsabilidad de ahí en adelante lo que me pase, las complicaciones, bueno, todo lo que venga de la enfermedad de ahí en adelante. Si yo digo, sí quiero estar involucrado también, entonces yo digo, ¿cuál es mi rol desde mi autocuidado? Cuidado que es tomarme mis medicamentos, tener mis hábitos de vida saludable, escuchar a los profesionales de la salud para poder ser informadas, etc. Pero también participar activamente, no aislarme, no decir que no es problema mío. Obviamente, reitero, sí, yo ya decidí el involucramiento. Entonces, ¿cómo participo activamente? ¿Cómo me informo?
cómo conscientemente y desde mis procesos cognitivos, que muchos de ustedes saben que a mí me encanta hablar de lo cognitivo, cómo desde mis procesos cognitivos de informarme, entender la información, tomar las decisiones, pues finalmente estoy impactando mi propia vida. Cómo contribuyo a tomar decisiones sobre mi salud. Cómo participo, por ejemplo, en el diseño de políticas públicas. Y ya ahorita les voy a hablar un poquito de los roles que pueden tener los pacientes o que podemos tener los pacientes. El desarrollo de políticas públicas es una de las cosas en las cuales yo como paciente me puedo responsabilizar. Yo podría decir, me interesa trabajar en estos temas y a través, por ejemplo, de agremiaciones, asociaciones o por modo propio, puedo tomar decisiones que impacten política pública. Y por último, dentro de mi responsabilidad está dar mis opiniones y aportar para el mejoramiento de los procesos de la salud. Solamente les estoy dando algunos tips de lo que hemos venido recogiendo y de lo que está escrito en la literatura que pueden hacer los pacientes desde sus responsabilidades. Y ya ahorita les voy a hablar de los profesionales. Pero entonces, hablé de las responsabilidades, pero también hay unas necesidades. Porque es que yo como paciente necesito estar informada. Claro, me puedo abrir a recibir la información, puedo estar buscando la información, pero puede que yo busque donde no se debe. Y claramente mi necesidad es que mi profesional de la salud pues me diga, ¿cierto? ¿Qué es lo que probablemente es? Si bien mi necesidad es contar con información y que me eduquen, la responsabilidad del profesional de la salud es que me dé información y que me eduque. Por eso es que les digo que ahí se nos cruzan las unas con las otras y es importante identificar esos puntos clave en los cuales el paciente realmente se va a poder involucrar. Pero todo esto nace de contar con entornos de confianza. Y ya más adelante les voy a hablar específicamente de eso. La necesidad que tiene el paciente inicialmente es poder confiar en su profesional de la salud. Y por su parte, la necesidad del profesional de la salud es poder contar con confianza sobre su paciente. Si no hay una confianza, como les decía José hace un minutico, si no podemos tener una conversación de tú a tú, pues entonces apague y vámonos. O sea, ¿qué relación vamos a tener si no confiamos en uno? Y bueno, los intereses de los pacientes serán mantener o recuperarse su salud, lograr una calidad de vida, participar activamente en el cuidado de la salud y, por supuesto, muy ligado a esto, pues también son los intereses del profesional de la salud. Entonces, primera visión, ¿qué responsabilidad tiene el paciente? ¿Qué necesidades tiene el paciente? ¿Qué intereses tiene el paciente? Pero ahora hablemos de nosotros. ¿Qué responsabilidades tenemos? ¿Qué necesidades tenemos? ¿Y qué intereses tenemos? Para nosotros, pues la persona que está al frente del paciente es el principal actor que va a promover el involucramiento del paciente, el que le va a decir esto que estoy comentando, que lo comento desde mi verdad, pero ustedes pueden tener verdades diferentes, claro que sí. Y es importante que usted, señor paciente, tome sus decisiones sobre su vida, se responsabilice de su salud y se responsabilice de su vida. Y yo como responsable de mi vida, yo paciente como responsable de mi vida, pues entonces ya me asesoro con mi profesional de la salud o incluso desde mi autonomía le delego la responsabilidad de tomar las decisiones, ¿vale? Pero son elementos de ya conciencia sobre que la decisión quiero que la tomen. Entonces, ¿qué responsabilidad tengo yo como profesional de la salud? Contarlo, involucrarlo, decirle usted tiene el poder, yo le doy la información. Siguiente, generar entornos de confianza, de escucha activa, de interés genuino. No, sí, cuénteme, señor paciente. Sí, yo le estoy poniendo atención. Pues digito acá. No. Realmente un entorno de confianza y un entorno de una escucha activa, de un interés, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Por qué tú percibes la enfermedad de una manera diferente a como yo la estudié o la leí en un libro? ¿Por cuáles son tus preocupaciones reales frente a tomar el medicamento? Lo que decía Josué también hace un minuto, es que Josué me la puso muy fácil. Muchas gracias, mi querido amigo. El tema del diagnóstico. ¿Qué es lo que tú estás sintiendo? ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que realmente puede ser diferente en tu caso particular como tú ser humano único que eres de lo que yo leí en el libro y de lo que me sé de memoria y de lo que tomo como decisión usual de diagnóstico para mi paciente? ¿Listo? Entonces, lo escucho, pero también le ofrezco mi verdad, le ofrezco mi información, lo que yo creo que es cierto, ¿sí? En lo que va el avance de la ciencia hasta el momento,
qué es lo que dice el libro o lo que puede decir el último artículo publicado en la revista que ustedes quieran, en BMJ o en JAMA. Esa es mi verdad, que no necesariamente es la misma verdad del paciente. Y el paciente es quien vive con la enfermedad. Luego su verdad es está muy bien posicionada comparado con lo que escribió alguien en alguna. Integro toda esta información para poder apoyar al paciente en su toma de decisiones. Pero ¿qué necesidades tengo yo como profesional de la salud? Porque también las tengo. Pues yo necesito tener un soporte legal y estructural de parte del sistema de salud que me permita interactuar de esa manera con el paciente. Porque si yo le digo al doctor que quiero que escuche al paciente, pero él tiene 15 minutos para hacer todo su proceso diagnóstico, pues muy complicado. Entonces, yo necesito un soporte del gobierno, un soporte de políticas públicas donde realmente pueda tener un proceso donde puedo escuchar activamente a mi paciente y puedo apoyarlo en la toma de decisiones. Pero también necesito que mis compañeros de trabajo, por ejemplo, yo enfermera, en un turno, en hospitalización, necesito que mis compañeros de trabajo también estén apoyándome y necesito un trabajo en equipo para poder dedicarme a entender a mi paciente, ¿vale? Entonces, solamente para resumirles algunas cositas de lo que hemos hablado y hemos descrito en este tema. Y entonces tenemos que el paciente está con una actitud de yo quiero participar o yo lo invito a participar y estamos nosotros como profesionales de la salud, venga, participe. Entonces la pregunta es si será posible trabajar en equipo. Creo que por todo lo que hemos hablado ustedes van a contestar igual aquí que mi amiga. Of course, my darling, of course. Claro que podemos trabajar en equipo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lo que dice la literatura y lo que hemos estado trabajando es que hay diferentes roles para que el paciente se involucre. Roles desde decisores, desde la abogacía, el advocacy que denominamos, para defender los derechos de los pacientes. Y yo usualmente nombro a una querida amiga que es Helen Haskell, que es quien hace mucho movimiento de pacientes por la seguridad del paciente en la OMS, y es una persona maravillosa que estimo cantidades. Y que realmente se dedicó, después de la muerte de su hijo por un problema de medicación, a hacer advocacy, a hablar, siendo ella médico, a hablar directamente de cómo proteger a los pacientes, cómo avanzar desde la seguridad. Entonces, un rol es el advocacy. Otro rol es la participación activa en el proceso de prestación del servicio, y ahí es donde yo los invito y que aquí trabajemos con los pacientes, a que estemos hablando con ellos todo el tiempo de, venga, ¿y usted cómo puede estar acá? ¿Sí? Entonces, en la prescripción médica o en el diagnóstico que estábamos diciendo, entregando toda la información, en la prescripción, aportando y diciendo, doctores, que si eso es cada 4 horas, yo no me lo voy a tomar. Aportando desde la administración, jefe, estoy sintiendo que me duele, siento que tengo una infiltración, algo me está pasando en mi brazo con el medicamento que usted me está poniendo por esa bomba de infusión, algo me está pasando. Entonces, ese es un rol clarísimo y que todos deberíamos poder generar como pacientes y como cuidadores de los pacientes, ¿sí? Como cuidador del paciente, doctor, yo siento que a mi mamá ese medicamento le cae mal cada vez que se lo toma. ¿Listo? Entonces, eso es participación activa. Mitigación de riesgos y prevención de eventos adversos en seguridad, estar allí. Que cuando me pregunte la enfermera su nombre, diga mi nombre completo. Que cuando me pregunten acerca de la prescripción o me digan verifique sus medicamentos que le acabo de entregar, yo los verifique, ahí estoy gestionando riesgo. Y por último, hay unas estrategias adicionales de participación, incluso analizar los eventos adversos o los errores de medicación. ¿Qué fue lo que me pasó a mí cuando se equivocaron en mí poniéndome el medicamento? Ese es un rol que ya está escrito también en la literatura que podemos tener como pacientes y que obviamente cuando nosotros analizamos y tratamos de construir procesos más seguros, la visión del paciente concreta de yo lo que sentí fue esto, yo lo que vi fue esto, es supremamente importante. Bueno, y por otra parte está como cuáles son esas oportunidades para desarrollar el involucramiento del paciente. Podría hablarles aquí 2 horas de esto, ya se me acabó mi tiempo, pero voy a nombrarles solamente una. De lo que escribimos, o lo que escribe la literatura, logramos identificar estas categorías. La primera es el liderazgo personal o el empoderamiento del paciente, como yo me hago responsable de mi salud. La segunda, de la que voy a hablar un poquito, va a ser interacción del profesional de la salud con el paciente. La tercera, que es otra de mis pasiones, es el diseño de los sistemas de salud centrados en los seres humanos, particularmente en el fortalecimiento de factores humanos y ergonomía. También se describen algunas acciones específicas para poblaciones vulnerables y por último, cómo hacer que se implemente
realmente el cambio. Solo me voy a centrar en esta 2 minutos y es esa interacción entre el profesional de la salud con el paciente. Lo primero y fundamental es que compartamos la cultura de seguridad del paciente, que todos entendamos que tenemos que trabajar por esto, que como suelo decir, todos hemos sido, somos o seremos en algún momento pacientes y por lo tanto todos debemos estar involucrados en esto, tanto profesionales como pacientes. Segundo, la confianza o el trabajar en la pérdida de confianza. Si logramos tener un ambiente de confianza donde yo genuinamente me intereso por la opinión del paciente y la valoro tanto como valoro el último artículo de JAMA, allí vamos a tener una conversación de tú a tú y el paciente se va a sentir súper tranquilo de contarme y decirme, yo no me estoy tomando ese medicamento, querida farmacéutica, no me lo estoy tomando precisamente porque o no quiero o no empata con mis hábitos de vida o quiero salir a rumbear y quiero beberme un trago y yo tengo que tener esa posibilidad de decirle, usted es un ser humano que tiene una vida, social y se quiere beber un trago, miremos a ver cómo le manejo su terapia para que usted lo pueda hacer. Y lo último, pero de lo más importante, los procesos de comunicación, la comunicación efectiva, la comprensión de quién es el otro ser humano que me está hablando y me está diciendo lo que quiere, lo que teme, lo que necesita, lo que idealiza, lo que ya no quiere, porque puede estar en una etapa terminal y decir, no quiero más esto, y es su decisión. Entonces, comprender todos los elementos de lo que me está contando, tener esa horizontalidad en la conversación, tener un proceso de escucha activa, participación en las decisiones, que sean decisiones realmente conjuntas, y limitar las jerarquías, el ego y los roles de poder-autoridad. Sé que suena un poco complejo, pero de lo más importante, creo yo, hoy día para los profesionales de la salud desde el servicio, es entender humildemente cuál es nuestro rol de asesores, no de ordenadores, y entregarle y decirle realmente al paciente o recordarle al paciente el superpoder que tiene de tomar sus propias decisiones y de ser una persona sana y ser una persona saludable, con calidad de vida y que disfrute cada momento de su vida, independientemente de que padezca una enfermedad. Eso es lo que les quería contar. Sé que me pasé un poquitín en el tiempo, pero espero que haya sido de provecho e interesante lo que les estaba diciendo. Claro que sí, doctora Ángela, muchísimas gracias por su excelente presentación. Por favor, permítanos hacerle una pregunta. Aquí tenemos en realidad varias, pero empecemos con esta. ¿Cómo crear mecanismos claros para exponer esas necesidades de los pacientes que nos compartió y de los profesionales de la salud en el marco de influenciar los gobiernos para que tengamos políticas claras enfocadas en la seguridad del paciente? Qué buena pregunta, Angelina. Muchísimas gracias. ¿Cómo el paciente aporta en la política pública? Es complejo que una persona pueda hacerse oír por sí misma, por una sola, creo yo, a menos que sea un caso muy mediático. Por lo tanto, mi visión es las agremiaciones, las asociaciones. eh, voy a hacer una autorreferencia, discúlpenme, pero por ejemplo, ISO, la International Society of Pharmacovigilance, nosotros tenemos un grupo de patient engagement. Entonces, y trabajamos específicamente en patient engagement en medicación segura. En ese orden de ideas, tener grupos que pueden generar documentos de posición, como ya lo ha hecho ISO, por ejemplo, en editoriales y en artículos científicos, hace que haya mayor visibilidad de las necesidades del paciente. Pero reitero, yo puedo hablar de mí como paciente siendo yo la paciente. Si yo voy a hablar por los pacientes, entiéndase, un grupo de pacientes, yo no puedo hablarlo como yo, médico, hablar por mis pacientes o yo, farmacéutica, enfermera, por mis pacientes. Yo necesito que los pacientes hablen, es decir, sería irrespetuoso tomarme la voz de ellos. Por lo tanto, es indispensable que los pacientes en sus agremiaciones y de la manera que consideren escalen estas necesidades. Y reitero, por ejemplo, este movimiento de pacientes por la seguridad del paciente o el Observatorio de la Seguridad del Paciente que tiene mi querida amiga Evangelina Vázquez, ese tipo de iniciativas donde le dan voz, una voz real, fuerte de posición a los pacientes.
Muchísimas gracias, doctora Ángela, por su respuesta. Como le comentaba, tenemos varias preguntas, pero aquí voy a hacerle una última. ¿Qué tanto puede un médico estar atento a cada paciente si normalmente tiene una cuota de pacientes que debe revisar diariamente, ¿verdad? Y no puede darse el tiempo necesario que tal vez se requiera. Inicialmente en el enfoque que un paciente merece. De Me acuerdo. gustaría saber sus Completamente de acuerdo. reflexiones sobre esto. Sí, sí, lo decía un poco en la conversación. Yo les mostré que describimos las necesidades, intereses y responsabilidades de los diferentes actores. Dentro de las responsabilidades del actor gobierno, lo que describimos es tener un sistema de salud en el cual pudiera generarse esta interacción, ¿vale? Por lo menos en un momento de primera vez, o sea, porque uno debería poder diferenciar entre las consultas de primera vez y las consultas de seguimiento. Al principio yo tengo que reconocer muy bien al paciente, entenderlo, diagnosticarlo. Hablo como yo médico sin serlo, pero debo entender muy bien a mi paciente desde el punto de vista farmacéutico, debo entender su terapia, debo entender cómo funciona, cómo está su vida, pues, para poderlo guiar. Y de ahí en adelante los seguimientos sí pudieran ser más cortos. Pero evidentemente es una responsabilidad del gobierno, de los gobiernos o transnacionales, visibilizar esas problemáticas para que los sistemas de salud se adapten. Sin embargo, bajo las realidades que tenemos el día de hoy, sin tener yo una respuesta mágica, porque evidentemente no la tengo, me baso en lo que dice la literatura, lo más importante es tener unos tiempos protegidos para. Y bueno, esto es un tema de ergonomía cognitiva que muchos sabrán que me apasiona. La ergonomía cognitiva, que es el diseño de los procesos pensando en que los desarrollan seres humanos para seres humanos. Yo, médico, debo tener un tiempo protegido, un espacio que si no me lo da el gobierno, si no me lo da el sistema de salud en el que me estoy moviendo, yo lo decido. O sea, yo me voy a concentrar 5 minutos en escuchar al paciente. Y después de escucharlo completamente enfocado, listo. Me siento, escribo, me digito, hago, ta, ta, ta. Pero esos tiempos protegidos y tiempos de atención dirigida, que es un proceso cognitivo, o sea, la mayoría de los problemas están en que por tener tanta información y por estar manejando muchas cosas en mi cerebro en ese momento, termino tomando decisiones que no son. Entonces, lo primero es captar claramente la información, entenderla, preguntar, enfocarme en el paciente. Yo farmacéutico, yo enfermero, yo enfermera, yo farmacéutica, yo médico, yo medito, estar enfocadísimo, escuchar, entender, logré dimensionar el problema en los 5 minutos, listo. Entonces, ya con eso, listo, prescribo, comunico, pero enfocar la atención es una de las cosas más importantes, te lo voy a dejar hasta ahí. Desde la ergonomía cognitiva podría hablarles aquí 2 horas de cómo hacer eso, Sí. pero es más o menos eso, ¿no? Es que yo me dedique conscientemente a escuchar al paciente. Muchísimas gracias, doctora Ángela, por compartir sus reflexiones. Gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias también a Josué, que también nos compartió de corazón a corazón. Muy bien. Entonces vamos a continuar estas importantes reflexiones ahora con la mesa redonda. Para mí es un honor dar la bienvenida a todo este grupo de expertos. Juntos vamos a explorar diversas perspectivas sobre el diagnóstico y la seguridad del paciente. Acompáñenme entonces a conocer a cada uno de los panelistas, ¿sí? Empezamos con José Charría. José Charría es médico especialista en epidemiología clínica y en medicina interna, es magíster en educación médica, cuenta además con más de 10 años de experiencia en la generación y publicación de estudios de investigación académica. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí, José. Tenemos también a Luciana Scati Peñalosa, fundadora de la Fundación Más Vida de Cronicolitis Ulcerosa, miembro además de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, FADEPOF, y de la cual además fue presidente. E integrante del Consejo Consultivo Honorario del Ministerio de Salud de la Argentina. Bienvenida, Luciana, muchísimas gracias por estar aquí. Y tenemos finalmente a Carolina Cian, ¿verdad? Gran amiga además, farmacéutica y bioquímica con orientación de biotecnología de la Universidad de Buenos Aires, directora de Asuntos Regulatorios en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, es copresidente del Grupo de Trabajo de Asuntos Regulatorios y Farmacovigilancia de FIFARMA. Bienvenida, Carolina, a esta mesa redonda.
Bienvenidos nuevamente a todos los panelistas a esta mesa y quisiéramos empezar este espacio de reflexión viendo un poco la mirada de los pacientes. Así que por eso es que la primera pregunta que vamos a hacer está destinada a Luciana. Luciana, no sé si estás allí, no te estoy pudiendo ver, pero a ver si te escucho. Acá estoy, acá estoy. Ah, ¿Me buenísimo. escuchás? Acá Bienvenida, estoy. Luciana. Sí, perfecto. Así que bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo describiría el impacto actual de los errores de diagnóstico en la salud de los pacientes? Bueno, lo diría en primera persona, que es muy, muy alto ese impacto, pero también puedo ir un poco a la evidencia, lo que hemos recogido, ¿no? Desde nuestro rol de organizaciones de pacientes, por lo menos aquí en Argentina, que hemos recogido información de realmente desde la mano, desde la voz del paciente, y todos coinciden en que este error de diagnóstico realmente tiene un impacto muy alto en la salud del propio paciente. Podríamos ampliarlo también en todo lo que es el ámbito cercano de la familia. Y entonces nosotros vemos que esto es súper importante por varios motivos. El primero, porque tenemos, la persona tiene el derecho a saber qué es, ¿no? Lo que tiene, y que las consecuencias de un error diagnóstico, ¿no? Un retraso diagnóstico y que viene para la persona, digo, y también para el entorno, es muy, muy cruel. Primero porque obviamente toda la sintomatología, las comorbilidades de esa enfermedad siguen avanzando. Segundo, porque alrededor de eso se va cayendo también cierta estabilidad de otros ámbitos de la vida, ¿no? No solo la salud, sino el ámbito social, el ámbito educativo, el ámbito laboral. Y entonces, en definitiva, todo ese ecosistema de esa persona y de ese entorno cercano realmente se ve muy derrumbado por ese error, ¿no? En el diagnóstico y la falta de precisión, en definitiva, en saber qué es lo que está presentando en esa condición de salud. Muchísimas gracias, Luciana, por compartirnos esas primeras reflexiones. Entonces, vamos a ver desde la perspectiva médica. José, ¿cuáles son los factores que actualmente estarían impactando en mayor medida en la frecuencia de los errores de diagnóstico? Eli, muchas gracias. Muchas gracias a FIFARMA por la invitación. Buenos días a los participantes. Bueno, haciendo un análisis estructurado, hay algunos temas que son relevantes. Lo mencionaban tal vez en alguna de las presentaciones. Uno es el tiempo que tiene el médico y la carga laboral que se le asigna al médico. Si no tenemos suficientemente detallado o determinado ese tiempo, pues la posibilidad de errar un diagnóstico va a ser más alta. Un segundo elemento que tal vez lo mencionaba la doctora Ángela está relacionado con la comunicación con el paciente y el proceso de relacionamiento entre el médico y el paciente. Si no tenemos una relación adecuada, una comunicación asertiva, probablemente la información que nos pueda dar el paciente no logremos captar los elementos fundamentales y por ende errar en el diagnóstico que queremos hacer. También tener información incompleta, que el paciente no dé suficiente detalle sobre lo que está sintiendo, sobre lo que está presentando, puede hacer que erremos evidentemente en este proceso de aproximación diagnóstica y definitivamente el acceso limitado a recursos. Si no tenemos los recursos diagnósticos adecuados, el tiempo de la consulta, el acceso a los paraclínicos, imágenes diagnósticas, probablemente haremos un proceso de falla en el diagnóstico o un diagnóstico impreciso en algún momento determinado. Muchísimas gracias, José. Claramente un escenario bastante complejo. Y ahora, tomando en cuenta la posición de la industria farmacéutica, la mirada de las cámaras farmacéuticas, Carolina, ¿cómo ve la problemática de los errores de diagnóstico y su impacto en los tratamientos? Bueno, muy buenos días a todos o buenas tardes para quienes nos acompañan en el día de hoy. Gracias a Agustín y Shelly por la pregunta y especialmente a FIFARMA por la invitación para estar en este panel junto a Luciana y José Gabriel. Bueno, mira, desde la industria farmacéutica de investigación y desarrollo a la que representamos desde KM, reconocemos que somos una parte, ¿no? En este ecosistema de salud, donde cada uno de los actores, desde los pacientes y su entorno, hasta el equipo de salud, los profesionales, las agencias regulatorias, el Ministerio de Salud, todos cumplen un rol particular y consideramos que es clave la articulación entre todos para adoptar un enfoque multidisciplinario y así garantizar la seguridad del paciente. Entendemos que los errores de diagnóstico, así como los diagnósticos incorrectos o tardíos,
impiden un uso oportuno, ¿no?, de los tratamientos más adecuados, y esto repercute directamente en la calidad de vida y la salud de los pacientes. Un diagnóstico incorrecto no solo puede prolongar la enfermedad, sino también, lo que es peor, hasta agravarla, reducir así la efectividad de tal vez los tratamientos disponibles, o también pudiendo requerir suplementar este tratamiento con atención adicional. Bueno, en definitiva, es la pérdida de oportunidades terapéuticas para estas personas. Y bueno, y complementando un poco lo que comentaban Luciana y José en este momento, es decir, que también entendemos que hay que poner sobre la mesa el impacto que tienen sobre el sistema de salud en general, ¿no? Tal cual, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Carolina. Empecemos ahora entonces una nueva ronda de preguntas y pasemos así al rol del paciente nuevamente. Por eso esta pregunta va para Luciana. ¿Qué importancia tiene para los pacientes recibir un diagnóstico correcto y oportuno en términos de su bienestar y calidad de vida? Bueno, es un poco continuando con esto que decía antes Carolina, Así es, ¿no? así Es es. absolutamente necesario y también para estabilizar primero su vida, su condición de vida, también para poder acceder en esta ocasión a un tratamiento, ¿no? Si es que existe ese tratamiento disponible. Nosotros en las enfermedades poco frecuentes todavía es muy arduo ese desarrollo que se espera de la innovación terapéutica para poder tratar muchas de estas enfermedades. Casi el 95% todavía no tienen respuesta terapéutica. Por lo tanto, si esa llegada de ese diagnóstico sí tiene una opción terapéutica, es importantísimo poder acceder rápidamente en esa ventana de oportunidad que hablaba Carolina, porque si se pierde eso, quizás se pierde la única opción que está disponible y aprobada, ¿no? Para ese tratamiento. Entonces, es importantísimo poder llegar en tiempo y forma, poder que el sistema pueda prever cómo es ese ciclo, ¿no?, de procesos que se tienen que dar para que ese paciente realmente tenga un diagnóstico diferencial, y a partir de ahí buscar cuáles son las herramientas o las respuestas que están aprobadas científicamente para realmente poder tratarlo. Y vuelvo a decirte, en cuanto a la calidad de vida, es un antes y un después de muchas enfermedades, ni hablar de aquellas que con un tratamiento se han logrado estabilizar, se han logrado que sean crónicas, cuando antes su expectativa de vida era muy baja. Entonces debemos hacer los esfuerzos. Sabemos que no es sencillo, que son muchos los desafíos, primero de llegar a ese diagnóstico, ¿sí?, en cuanto a llegar a ese especialista que realmente sepa tratar, que tenga cierta experiencia, ¿no?, en el desarrollo, y obviamente después tomar esa decisión de cuál es esa opción terapéutica que es más, ¿no?, porque no valen sino los esfuerzos de intentar llegar, y llegar tarde como que es lo mismo, casi igual que la nada. Así que es un antes y un después para nosotros llegar a ese diagnóstico diferencial. Muchísimas gracias, Luciana. Excelente pregunta y excelente reflexión de estos retos que tenemos en el viaje de los pacientes, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a la perspectiva médica, José, ¿y qué papel juega la educación y la formación continua de los médicos en la mejora de la calidad de diagnóstico? Yeli juega un papel fundamental. Definitivamente el proceso de educación continua y la formación desde el pregrado y el posgrado, desde el punto de la asignación o asimilación de habilidades de orden científico-técnico, es algo que es, pues, imprescindible en el proceso diagnóstico, de abordaje diagnóstico. Sin embargo, hay otros elementos que son relevantes también tener en consideración, y son elementos que tal vez en los currículos formativos de las universidades no están, digamos, incluidos o implícitamente incluidos en los mismos. Y son todos los que tienen que ver con las mal llamadas habilidades blandas, hoy en día conocidas como habilidades esenciales. Y son ese desarrollo de habilidades, skills o capacidades que debe tener el profesional de la salud en cuanto a ese relacionamiento que tiene con el paciente. Decisión compartida, habilidades de negociación, comunicación persuasiva y asertiva, todo lo que tiene que ver con el entendimiento del aspecto fundamental del paciente en el sentido de la empatía. Entonces son cosas
que hemos descuidado en los procesos formativos de forma convencional y que hoy en día nos están jugando una mala pasada en el sentido de la aproximación y el relacionamiento con los pacientes. Tenemos un número importante de médicos formados en era pandémica a través de webinars y de ejercicios en los cuales no tuvieron un ejercicio de interacción real con el paciente, y esto se está viendo y se está traduciendo en esos errores de aproximación diagnóstica. Lo mencionaban, aproximadamente 1 de cada 10 pacientes por reporte de Organización Mundial de la Salud, 16% de los errores están asociados con un mal proceso diagnóstico. Entonces, estamos realmente en la obligación desde las universidades y desde los centros de formación en, además de dar una nivelación de habilidades técnico-científicas, también enfocarnos en esas habilidades esenciales. Les mencioné simplemente algunos ejemplos, ahí caben algunas otras cosas, pero que realmente son importantes para poder tener un mejor relacionamiento con nuestros pacientes y ser mucho más acertados en la aproximación diagnóstica. Muchísimas gracias, José. Muy interesante la respuesta y totalmente de acuerdo en esa postura de no solo ver lo técnico, sino también tener otros skills que complementen la función del médico. Así que muchas gracias. Pasemos entonces ahora nuevamente a escuchar un poco la perspectiva de la industria, de las cámaras farmacéuticas, y preguntarle entonces a Carolina, ¿qué actividades lleva a cabo la cámara para ayudar a promover diagnósticos correctos y oportunos? Bueno, Agustín, la Cámara está comprometida con la promoción de diagnósticos correctos y oportunos a través de diferentes iniciativas. Esto incluye desde la difusión de información a través de sitios web, de las redes sociales y otros eventos presenciales que pueden estar dirigidos al público en general o en algunos casos con foco en pacientes y su entorno, en profesionales de la salud, entre otros. Y en este sentido, también nos sumamos y apoyamos campañas nacionales, regionales o globales, como por ejemplo las de la Organización Mundial de la Salud, que nos reúne hoy en esta celebración Tal cual. del Día de la Seguridad del Paciente, y de esta manera amplificar su impacto llegando con los mensajes clave de las campañas a los diferentes públicos. Por supuesto que también lo hacemos a través de talleres, entrenamientos y capacitación en los que participamos como invitados o también los organizamos y contribuimos de esta forma al desarrollo de capacidades en todos los niveles del sistema de salud. Y además, contamos con espacios de trabajo colaborativo donde los laboratorios asociados comparten buenas prácticas, experiencias en un entorno de innovación que impulsa a priorizar, potenciar y amplificar iniciativas que fomentan la aplicación de tecnologías de diagnóstico más precisas, que ayuden a identificar y abordar las necesidades médicas no satisfechas, a resolver los desafíos sanitarios y a aportar más y mejores herramientas que se tornan necesarias en un entorno cambiante como en el que vivimos. Muchas gracias, Carolina. Claramente la difusión es clave en todo esto. Bien, empecemos una nueva ronda de preguntas, si les parece bien, y volvamos entonces al rol del paciente. ¿Qué medidas o cuáles consideran, mejor dicho, que son los desafíos que enfrentan los pacientes, Luciana, para obtener un diagnóstico preciso? Bueno, el primero un poco lo adelantaba antes en la pregunta anterior, ¿no? Es el acceso a ese especialista, ¿no? A ese saber que pueda reunir la capacidad primero de sospecha, como decimos nosotros, ¿no? De por dónde podría ir esa sospecha para obviamente llegar a ese diagnóstico definitivo. Ese es el primer desafío. Nosotros, bueno, te hablo desde la experiencia argentina, tenemos un país muy grande, una federal, que entonces está dividida en 24 jurisdicciones, y entonces depende de dónde está ese ciudadano, tendrá que hacer el recorrido hasta llegar a ese acceso a ese profesional, ¿no? Especializado. Por lo tanto, también es otra barrera el hecho de la disponibilidad de la información de modo público, dónde están esos equipos de trabajo, ¿no? Que tienen el expertise en ciertas unidades o desarrollos de enfermedades. Obviamente dentro de un marco de centros de atención, porque no nos olvidemos que estas enfermedades requieren de una atención integral y entonces ya no estamos hablando solo de una especialidad, sino un equipo, ¿no? Multidisciplinario que pueda abordar.
Por lo tanto, bueno, esa también es otra de las grandes barreras, encontrar esos equipos. La otra gran barrera, y que nosotros también lo ponemos mucho de manifiesto, es acceder a los estudios diagnósticos, ¿no? Y muchas veces se requieren estudios de precisión, estudios genéticos, que bueno, en nuestro país, vuelvo a decirlo, o sea, tenemos algunos que se hacen en el país, pero otros tantos en el exterior. Entonces eso también es un desafío, porque también es un desafío para el sistema de salud, ¿no? Los recursos que se destinan a eso también son esfuerzos de los financiadores y los efectores de salud que tienen que hacer para poder, obviamente, que el paciente tenga el acceso a ese diagnóstico, ¿no? Ese estudio diagnóstico, y también que muchas veces se utilizan para el seguimiento de estos tratamientos, o sea, para poder determinar si realmente esta terapéutica se convierte en un obstáculo para y que el sistema en definitiva funcione y funcione de un modo de calidad, ¿no? La atención de calidad, no nos olvidemos que es esencial también para nosotros los pacientes y en definitiva también para que esto sea sustentable a lo largo del tiempo, porque de nada sirve pagar por algo que no está siendo efectivo en su resultado. Excelente, Luciana, estoy totalmente de acuerdo con lo que compartes. Necesitamos unir esfuerzos, ¿verdad? Para lograr pues una atención de calidad. Y en esa línea de ideas, José, ¿qué medidas ha tomado la comunidad científica, sociedades médicas al respecto? Yeli, pues tenemos desde hace mucho tiempo los procesos de educación médica continua a través de congresos, simposios, puntos de encuentro donde se discuten muchas temáticas relacionadas con la aproximación diagnóstica, desde la concepción de patologías hasta el tratamiento. Sin embargo, hay otros elementos que son relevantes tener en consideración. Uno es la estandarización a través de guías y protocolos, los cuales realmente lo que hace es un ejercicio de trazabilidad de la mejor evidencia disponible y a través de ella generar una serie de recomendaciones. Si yo no tengo idea de cómo abordar un paciente con X característica, no sé, infarto agudo del miocardio, puedo ir, revisar la guía y tener una aproximación basada en evidencia, las mejores prácticas de cómo hacerlo. La otra cosa que también es importante es que hemos mejorado, y también es un efecto tal vez pospandémico, los procesos de comunicación. Tenemos ahora procesos de abordaje y de conexión en extremos de los países, en zonas que están realmente muy apartadas, donde tenemos equipos multidisciplinarios y de soporte, en los cuales se pueden hacer contacto a través de llamadas telefónicas, videollamadas, consulta asistida, lo cual también hace y facilita que el proceso de diagnóstico sea un poco más fácil y más preciso. Y evidentemente, a medida que se desarrolla pues todo el campo tecnológico y sobre todo con el advenimiento de lo que es telemedicina, inteligencia artificial y otra serie de aproximaciones de orden tecnológico de la revolución industrial, la cuarta revolución industrial o quinta revolución industrial, tenemos también la posibilidad de tener aproximaciones a través de juntas médicas metaversicas, en las cuales tal vez yo tenga el acceso a profesionales de la salud muy bien capacitados en un extremo del mundo donde de pronto no tengo suficiente capacidad desde el punto de vista de recursos, y haciendo estas juntas médicas metaversicas, tal vez poder tener la aproximación de orden diagnóstica y hacer un mejor ejercicio médico. Entonces, las comunidades científicas deben volcarse a esto, facilitar recursos y herramientas para que realmente el que más se vea beneficiado sea el paciente a través de un medio altamente formado y con capacidades técnicas y científicas muy bien estructuradas, pero también con habilidades esenciales y de navegabilidad en la tecnología a la orden del día para mejorar nuestros procesos de atención. Muchísimas gracias, José. Es muy interesante ver cómo todas estas nuevas tecnologías se están implementando a fin de mejorar todo lo que es la atención médica. Bien,
Pasemos entonces ahora al rol de la industria, de la Cámara, y habiendo escuchado, Carolina, la respuesta de José y de Luciana, ¿se están conduciendo trabajos colaborativos entre distintas cámaras o entre cámaras y agencias regulatorias para poder mitigar errores de diagnóstico? Sí, Agustín, actualmente, bueno, estamos colaborando con organizaciones internacionales como lo es FIFARMA y otras asociaciones locales en la región, asociaciones locales de farmacovigilancia, además de trabajar de cerca con asociaciones profesionales y autoridades regulatorias. Juntos co-creamos, organizamos y participamos de actividades de difusión, de capacitación, enfocadas, entre otros temas, en reducir los errores diagnósticos, ya que consideramos que este enfoque colaborativo y multidisciplinario es crucial para mitigar los riesgos en todo el proceso diagnóstico, desde la detección inicial hasta la comunicación de los resultados. Muchísimas gracias, Carolina. Y pasamos entonces ahora a la última ronda de preguntas. Ya nos vamos quedando sin tiempo. Así que mi pregunta va para Luciana, pero no desde el rol tanto del paciente, sino de las asociaciones de pacientes. ¿Cómo están colaborando las asociaciones en reducir el impacto de esta problemática y qué acciones cree que podrían tomarse a futuro? Obviamente creo que algunas cosas ya las has cubierto, pero si pudieras redondear la respuesta. Sí, bueno, un poco es unir las partes, ¿no? Actuamos Tal como cual. puentes entre los diferentes actores del sistema, entre la información de dónde están los profesionales, pero también actuando como puente con otras cosas que tienen que ver con los profesionales y que puedan reunir, ¿no? Esas condiciones de diálogo entre otras partes. Ni hablar en todo lo que tiene que ver con la información, lo que hablaban en el espacio anterior, ¿no? Del empoderamiento, en contarle toda esta información que el paciente no sabe, no conoce y no tiene por qué saber, ¿no? Yo siempre digo que no nos enojemos si el paciente no conoce cuáles son sus derechos, hay que contárselos porque él no esperaba estar enfermo y no esperaba requerirlo y no sabía que iba a estar en esta nueva condición que es de paciente. Entonces, ese es un rol muy importante de a poco y en la medida de la necesidad que las organizaciones brindemos esa información que va requiriendo el paciente, tanto para tranquilizar esa expectativa, para garantizar ese acceso a la salud también y por sobre todo para que se sienta acompañado, ¿no? Y entendido. Entonces, creo que ese es un gran rol. Y el otro rol que tenemos las organizaciones y que por lo menos nosotros acá en la Argentina y las enfermedades poco frecuentes intentamos hacerlo de modo ordenado es a través de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, es reunir cuáles son esas problemáticas en la vida real, ¿no? De este lado del mostrador como usuario y poder transmitírselas a los decisores con el afán de que entre todos podamos construir una nueva respuesta que sea, por supuesto, mucho más ordenada, mucho más enriquecedora y que en definitiva pueda ayudar primero a esa persona, pero también a todo, ¿no? El ecosistema que conforma. Así que nuestro rol es un rol que por lo menos yo en primera persona lo hago con mucha pasión, con mucho entendimiento, con mucha empatía, porque lo supe vivir en primera persona, pero creo que somos un actor necesario, un actor clave para realmente contar qué es lo que se vive en la vida real, en el día a día, con respecto a todo, ¿no? Las decisiones que se toman en cuanto a salud. Muchísimas gracias, Luciana, por tan acertada respuesta. Creo que en ese entorno de confianza que se busca, las asociaciones tienen un papel clave, ¿verdad? Y regresamos entonces a José. ¿Qué herramientas podrían facilitarse o mejorarse para mitigar esta problemática? Bueno, es una pregunta bastante interesante y acá me voy a ir un poquito por el lado de otra de mis pasiones, que es la innovación y la innovación educativa. Estamos en el momento preciso de empezar a generar diferentes aproximaciones de orden didáctico y metodológico disruptivo y distintas. Aprovechar más el aprendizaje simulado, aprovechar más esos escenarios donde el médico en formación tenga la opción de cometer errores en un ambiente controlado y seguro para que cuando vaya y lo haga en la vida real tenga menos probabilidad de fallar. Definitivamente el uso y el aprender a utilizar de una forma adecuada la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy poderosa en ese ejercicio de aproximación diagnóstica,
Tenemos ejemplos muy grandes, de pronto acá a nivel local, regional, existe una compañía como puede ser Arcángel IA, que ha desarrollado una serie de algoritmos y protocolos para ayudar a hacer un proceso de aproximación diagnóstica mucho más acertado en enfermedades infecciosas y algunas otras enfermedades como pueden ser las huérfanas. Y adicionalmente, lo han mencionado tal vez mis compañeros, el proceso de trabajar juntos, de tener un proceso de aproximación más que multidisciplinario, interdisciplinario, donde yo respete la opinión del otro, donde pueda tomar decisiones compartidas con mis colegas, pero también involucrando al paciente, a sus familias, el tener la apertura de oír segundas opiniones y personas que de pronto no estén de acuerdo con mi diagnóstico, hace que el que mejor tenga un beneficio vaya a ser el paciente y evidentemente el pronóstico de su enfermedad pueda mejorar y totalmente en línea con lo que se ha venido trabajando tal vez a nivel local, la interoperabilidad de la historia clínica. En Colombia, desafortunadamente, tenemos en cada una de las instituciones una historia clínica para cada una de ellas. Se está trabajando en un proyecto de interoperabilidad en la que yo pueda tener acceso a la información, como bien lo mencionaba Luciana, de una forma clara y transparente. ¿En qué pensó mi colega? ¿Por qué lo abordó de esta forma? Lo presentaban tal vez en la primera disertación, un caso de algún familiar, tal vez de Josué, de su madre, que realmente no tuvo un proceso de aproximación preciso y definitivamente pues terminó en una serie de incidentes y errores. Bueno, tenemos que tener la capacidad de poder comunicarnos de una mejor forma y de poder actuar todos unidos como FIFARMA, como industria farmacéutica, como prestadores de servicios de salud, para mejorar un proceso de aproximación diagnóstica mucho más acertado para nuestros pacientes. Muchísimas gracias, José. Muy interesante la mirada integral y el uso de la tecnología. Ya me puse a pensar en cómo sería un simulador para un médico, sumamente interesante. Y bueno, para ir cerrando, dejamos la última pregunta para Carolina, en el mismo sentido. O sea, si puedes en un minuto explicarnos qué medidas podrían tomarse a futuro. Bueno, Agustín, mira, para enfrentar estos desafíos creemos que es crucial incrementar estos espacios de interacción, de trabajo colaborativo entre los distintos actores del sistema de salud y amplificar, ¿no? Esos mensajes, esa difusión, la capacitación que hablaba recién José unos minutos atrás, ¿no? Hasta lograr naturalizar estos temas. Entendemos que fortalecer la colaboración entre la industria, la academia, las sociedades médicas, asociaciones de pacientes, agencias regulatorias, ministerios de salud, es lo que permitirá tener un enfoque integral, multidisciplinario, que va a ayudar a mejorar estas experiencias del diagnóstico y permitir ofrecer más y mejores oportunidades a los pacientes. Y coincidiendo también un poco acá con lo que comentaba José recién, la inversión en tecnologías innovadoras, la formación continua de los profesionales de la salud son clave para, digamos, garantizar estos diagnósticos más seguros y eficaces. Y bueno, en ese sentido es donde venimos trabajando y seguiremos haciéndolo porque esto es parte de nuestro compromiso permanente con la seguridad de los pacientes. Muchísimas gracias, Carolina, por tu respuesta y también muchas gracias a Luciana y a José por haberse sumado a esta mesa redonda. O sea, luego de haberlos escuchado, queda muy claro, ¿sí?, la importancia de un diagnóstico preciso y oportuno en la seguridad de los pacientes y cómo la interacción entre los distintos actores es clave para seguir mejorando el sistema de salud. Es correcto, Agus, concuerdo contigo. Y el trabajo no termina aquí, ¿verdad? Ese trabajo colaborativo y de espacios donde tenemos que trabajar en conjunto todavía continúa para garantizar la seguridad del paciente, que eso es lo que buscamos. Con esto hemos llegado al final de este maravilloso webinar. Quiero expresar mi más a todos los participantes de Onda. Gracias por compartirnos tan valiosas experiencias y sus puntos de vista de esta problemática que nos junta hoy. Para finalizar, entonces, quiero invitar a Diego Salas, director de Asuntos Regulatorios de FIFARMA, y a Dianita González, líder del Grupo de Trabajo de Farmacovigilancia, también de FIFARMA, para el cierre de este importante momento. Muchísimas gracias.
si está por Muchas ahí. gracias, Heli, Gragus, a todos nuestros panelistas. Dianita, adelante, por favor. Amigos, no, yo, Dieguito, perdóname, yo simplemente quiero darles las gracias en nombre de la Federación de Industria Farmacéutica de FIFARMA, el mío propio, Agustín, Yeli, increíbles moderadores, a todos los asistentes a este evento. Todos los que estamos acá somos farmacovigilantes y si no, todos los que estamos acá indiscutiblemente trabajamos por la seguridad de los pacientes. Y a uno de los farmacovigilantes que yo más admiro, que es el doctor Diego Salas, creo que hoy tuvimos el lujo, el honor y el privilegio de escuchar a doctores y amigos nuestros como Josué, la doctora Ángela Caro, el doctor José Charria, estaba Caro Cian por aquí también, estaba Lucy, o sea, estaba todo el mundo hablando de un tema tan relevante. Y Dieguito, no sé si me lo permites, pero yo quiero compartir estas cosas que hoy anoté. Hoy me di el honor de anotar todas estas enseñanzas. Día Mundial de la Seguridad del Paciente, Organización Mundial de la Salud hace una invitación súper fuerte y es diagnósticos correctos, pacientes seguros. Cada año tenemos un tema y yo creo que este une lo que hizo este equipo precioso, unir el prestador, unir quien atiende, unir además quien nos representa, unir quien educa y al final eso es los máximos esfuerzos para hacer real el ecosistema de la farmacovigilancia. Y quiero solo hacer dos reflexiones en esta vía de lo que yo hoy me llevo, Agustín y Yeli, por su increíble moderación además. Me llevo lo siguiente. Un diagnóstico correcto y oportuno es el primer paso para que tengamos intervenciones oportunas y tratamientos eficaces. La farmacovigilancia no es solo reportar el evento adverso. A todos los que están aquí escuchándonos hoy, iniciamos con 91 asistentes, vamos todavía en un muy buen número. Por favor, llévense eso en su corazón, va más allá del diagnóstico. Y qué tan oportuno mensajes como los que nos compartía José, ¿no? José Charria mencionaba, mira, tenemos muchas oportunidades en el diagnóstico en América Latina. Probablemente no tendremos todos los recursos, pero estoy segura que el conocimiento lo tenemos y vamos a hacer esos esfuerzos. Comprender que el diagnóstico es fundamental para, de una u otra manera, mitigar un dolor gigante que tenemos en esta región y a nivel mundial, y es reducir los errores de medicación. Yo soy colombiana y estoy basada en Bogotá y tengo una historia que mi querida doctora Ángela Caro en algunas de sus ponencias enuncia con mucho respeto. Todavía nos duele que pasen cosas en América Latina y en nuestro país como fallecimientos de niños por errores de la dispensación o de cualquier ser humano. Todavía nos duele que tengamos errores de la prescripción, todavía nos duele que no tengamos un canal de comunicación, pero qué bonito toda esta invitación que están haciendo los colegas, Dieguito. No sé cómo lo viste acá, pero yo escuchaba además a Luciana Scatti y esa voz del paciente, como ella lo menciona, ¿no? Luciana nos dice, bueno, mira, todos sumamos acá, todos tenemos que hacer un esfuerzo. La doctora Caro lo mencionaba también, el rol, la responsabilidad, en fin, yo creo que nos quedaríamos acá, Diego, como dijo Angelita, 2 horas, pero quiero cerrar con esto. El diagnóstico es un esfuerzo conjunto de todos los actores de los sistemas de salud. Es la única fuerza que nos une para que nuestros pacientes reciban terapias seguras, eficaces, para que empecemos a hablar de inteligencia artificial que algunos de los ponentes expresaban, ¿no? De estos recursos tecnológicos. Pero yo quiero decirles algo, que no se nos quede en vestirnos en naranja, que de aquí al próximo año tengamos un compromiso real y contundente por la seguridad de los pacientes. Voy a cerrar acá, Diego, porque yo me muero por escucharte cómo lo viste tú. Yo lo gocé. Muchas gracias a la Federación por hacer esto real. Y quiero hacer una pregunta que me la enseñó curiosamente la doctora Ángela Caro en un Patient Safety Day, en una celebración de estas hace unos 2 años. Y es, bueno, ¿y tú qué haces por la seguridad del paciente? Yo estoy segura, Dieguito, que hoy FIFARMA con todos sus agremiados invitados se unió para hacer eso. Pacientes seguros son el producto de nuestro amor, cuidado, pero además de un diagnóstico correcto y oportuno. Muchas gracias Diana y muchas gracias por supuesto a todos nuestros panelistas y a los asistentes. Sin duda alguna ha sido un honor compartir este espacio con todos ustedes, quienes demuestran con su compromiso la seguridad del paciente y la mejora continua de los sistemas de salud son un pilar esencial para mejorar la calidad de vida de las personas en toda la región de América Latina.
El diagnóstico temprano, el diagnóstico preciso, es también esencial y fundamental para mejorar los resultados en salud a nivel global, en salud a nivel de América Latina, en salud a nivel de nuestros países. Y en este contexto, la industria farmacéutica juega un rol fundamental, no solo en el desarrollo de tratamientos innovadores, sino también en la creación y en la promoción de tecnologías, prácticas y espacios de discusión que mejoren el diagnóstico médico. Creo que a lo largo del día de hoy ha quedado claro que un diagnóstico preciso no solamente es una herramienta clínica, sino también un factor clave para la prevención de daños y para la promoción de la seguridad del paciente, la promoción de la seguridad de las personas en todas las etapas de su tratamiento y o atención médica. Tres aspectos claves: la innovación en salud, la inversión en investigación, la formación de profesionales y la promoción de alianzas estratégicas son un papel clave en la construcción de sistemas de salud más sólidos y en sistemas de salud más resilientes, como un paso fundamental hacia un futuro en donde todos los pacientes, en donde todas las personas de América Latina, independientemente de su ubicación o condición socioeconómica, tengan acceso a una atención médica de calidad. Yo los invito, desde FIFARMA los invitamos a que las reflexiones de este encuentro puedan aplicarlas en su trabajo diario, en su vida diaria, para que juntos podamos lograr un impacto real y duradero en la vida de las personas. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un maravilloso día. Gracias a todos. Feliz día. Muchas gracias. Hasta luego.